Dad al César lo que es del César. Segunda parte. Mateo 22:21. Dad pues a César lo que es de César. Nuevamente les saludamos, hermanos y amigos. Esta segunda parte en nuestro devocional obedece a este mismo tema. Dad al César lo que es del César. Dad a César lo que es de César, dice el Señor Jesucristo. Con anterioridad, en la primera entrega, como ya escucharon, hablamos acerca del deber de la iglesia de dar al César, de dar de los creyentes al gobierno. ¿Qué debemos dar? Y debemos poner esta palabra, deber, porque es un mandamiento que emana de la instrucción del Señor Jesucristo. Es un mandamiento que, como decíamos, podríamos nosotros como creyentes estar mal cumpliendo o mal atendiendo. Dios lo sabe, ¿verdad? Y cada corazón puede examinarse ante este mandamiento. Pero ¿cuál es el deber? Decíamos que debemos orar por nuestras autoridades, debemos obedecer a las autoridades, debemos decir, declarar o hacer conocer el consejo sabio a nuestras autoridades. En cuarto lugar, no debemos causar ni tampoco estar causando divisiones, no ser motivo, pues, ni tampoco causar divisiones, no poner al César o al gobierno, pues, como si fuera nuestro Dios, porque no lo es. En esta segunda entrega, tan importante también, debemos de entender claramente, ¿no? Hasta qué punto nuestro don debe ser puesto, otorgado al gobierno. Hasta qué punto esta obediencia debe ser otorgada al gobierno. Debemos comprender en primer lugar que el don que la iglesia da al gobierno siempre está clarificado en la escritura por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es muy claro. Todos los principios espirituales que rigen la vida de un cristiano están por encima de toda ley entre los hombres. ¿Por qué decimos con toda seguridad esto? Porque toda ley entre los hombres, en primera instancia sabemos claramente, mana de las escrituras. Estas leyes entre los hombres, cuando son justas, lo sabemos porque no se contraponen contra las leyes de la palabra de Dios. Por esto es que con toda seguridad el creyente puede decir esto con toda confianza, con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Los creyentes vamos a obedecer a las autoridades toda vez que estamos obedeciendo a Dios en primera instancia. El principio bíblico, en segundo lugar, que estamos implicando aquí, es que los creyentes obedecemos a Dios antes que a los hombres, o por encima de todas las leyes entre los hombres, antes a Dios, por encima de todas las leyes de los hombres. ¿Por qué? Bueno, nos entregamos a Dios en primera instancia. Con limpia conciencia, decíamos, nos entregamos a Dios y por esta causa es que obedecemos. Pero volvemos a preguntarnos, ¿hasta qué punto la obediencia que debemos dar a nuestras autoridades nos lleva en ese sentido a ser fieles, a ser leales? Bueno, entonces, en primera instancia debemos responder que las restricciones a obedecer al César se presentan en primera instancia cuando las leyes que el gobierno, es decir, el César o el gobierno aquí identificado, se contraponen contra los principios espirituales de la palabra de Dios de forma franca y abierta. No solamente de manera implícita, de forma franca y abierta. Entonces, el creyente tiene la responsabilidad, como decíamos en el devocional anterior, tiene la responsabilidad de decir, de declarar, de hacerse oír con consejo sabio, orando verdaderamente, ¿verdad? Orando genuinamente por las necesidades en el gobierno, en la sociedad, pero también haciendo conocer, haciendo saber el consejo. Algunos podrían decir, esta es una manifestación
contraria, rebelde. No, simplemente es un testimonio, es hacer conocer un testimonio sabio, con razones bíblicas, justas y verdaderas, como, como conviene, como corresponde a la Escritura, ¿verdad? Esto es algo importantísimo a señalar. En segundo lugar, nosotros necesitamos entender que la restricción que nosotros tenemos en obedecer a las leyes del gobierno, cuando éstas se contraponen contra la fe cristiana y contra la conciencia libre de los creyentes, por aplastar, por sobreponerse, por establecerse por encima de la palabra de Dios, el corazón del creyente no tiene ninguna duda en obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es algo importantísimo, hermanos. También nosotros tenemos que mostrar nuestro deber y nuestra responsabilidad para emitir palabra, consejo, emitir o hacer saber el punto de vista de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 2:10. Dios no tiene ninguna restricción al decir estas palabras y son palabras con las que también nos guía. No debemos nosotros callar, sino testificar de la verdad. En tercer lugar, en este sentido, los creyentes no podemos sujetarnos a leyes contrarias a la palabra de Dios, leyes del gobierno contrarias a la palabra de Dios y contrarias a la conciencia, la libertad de la conciencia de cada creyente. No podemos sujetarnos porque no nos es conveniente, no es sano, dijera un amado hermano de apellido Lutero. Las palabras de este hermano eran: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por un motivo claro, porque yo no confío ni en el Papa ni en los consejeros únicamente, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Yo estoy regido por las Escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y yo no me retractaré en nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esas fueron las palabras de este hombre de apellido Lutero, haciendo referencia a su cautividad en su conciencia a la palabra de Dios. También debemos entender esto, hermanos. Cuando la palabra de Dios es contradicha abiertamente, de forma injusta, y se ha establecido, ¿no? O sea, sobrepuesto violentamente con injusticia contra la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos manda entender esto. Nosotros no estamos sujetos a las autoridades de manera religiosa y en un sentido legalista, sino, como ya hemos dicho evidentemente, bajo la justicia y la luz de la palabra de Dios, que no se contraponen contra la justicia y el juicio de Dios sobre todos los hombres. Cuando la obra del Estado, el trabajo del Estado, el trabajo de las autoridades se sobrepone contra la palabra de Dios, entonces es causa de desobediencia civil y se convierte en un deber para los creyentes. Un hermano amado llamado Francis Schaeffer decía que cuando un gobierno abroga la ley de Dios, debemos nosotros entender que ya ha abrogado su propia autoridad, ya ha roto su propia autoridad. Dios ha proporcionado ciertas oficinas, ciertas dependencias que no son autónomas. Estos gobiernos y todo su aparato de gobierno no es autónomo. Cuando un gobierno ordena lo que es contrario a la ley de Dios, esto abroga su autoridad. Es a lo largo de toda la historia que hemos visto esto. Toda vez que la iglesia, el creyente, los cristianos, pues, en un sentido general, ¿verdad? Se han visto bajo estas circunstancias. Esto es lo que la palabra de Dios ha alumbrado y ha llevado a cada una de esas generaciones de creyentes, ¿no? Así sucedió con la iglesia primitiva. Escuchaban las escrituras, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto hicieron.
Usted y yo podríamos pensar que la iglesia primitiva no practicaba ninguna desobediencia civil y nosotros estaríamos en un error si pensamos así. Los creyentes del tiempo de los Césares, ¿no? También vivían bajo un gobierno no creyente, impío completamente, idólatra, un gobierno con toda clase de expresión religiosa. Y los creyentes no tenemos conflicto con eso, incluso con que se diera culto al César, que fueran de todas las religiones que quisieran. Pero cuando el César instó sobre su propia, digamos, sobre su propia autoridad, que aún los cristianos tenían que darle la los cristianos dijeron no, y entonces la consecuencia fue ser llevados al circo romano, ser perseguidos y ser causa de persecución. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con creyentes en Rusia, en la época donde se conocía a Rusia como la cortina de hierro, ¿no? Como este gobierno marxista, leninista, comunista, socialista, este, persiguiendo a los creyentes. Lo mismo se vive entre los creyentes en China. Lo mismo sucede entre otras etnias en nuestro país. Simplemente el creyente ha que tomar partida por la palabra de Dios y hacer desobediencia civil. Esto no es la primera instancia, no es el primer recurso, debemos entenderlo claramente, sino que con limpia conciencia nosotros debemos de revisar las propuestas y las leyes y las acciones de las autoridades. Nosotros tenemos que ser conscientes de las implicaciones de la obediencia, pero que no tropiece, que no atropelle los principios espirituales. Nosotros nos debemos al Dios vivo. El gobierno no debe tomar ocasión ni tampoco lugar de Dios. Nuestra esperanza no está en este gobierno, sino en Dios. Debemos tener en claro eso. Si nosotros vamos a obedecer al gobierno por encima de las leyes y de lo que Dios ha instaurado como su palabra y como lo que Él nos manda a obedecer en primera instancia, nosotros ya hemos colocado al César, al gobierno como a Dios. Le hemos quitado a Dios el lugar que tiene sobre nuestros corazones y sobre el corazón de la iglesia. Debemos siempre actuar en un nivel apropiado, hermanos. Y debemos tener al gobierno en un nivel apropiado y a nuestro Dios en el lugar de Rey y Señor que Él tiene en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Debemos responder y actuar en un nivel apropiado, amados hermanos, ante este gobierno, ¿verdad? Que ahora por la elección del pueblo se ha declarado, y por la voluntad de Dios sobre todo, se ha declarado sobre la población, sobre el gobierno en México o en las entidades, pues. Roguemos a Dios por estas autoridades, roguemos a Dios y obedezcamos a Dios en cuanto a las responsabilidades que Él nos da. Señor, pedimos de tu misericordia y de tu grande gracia, bendición para nuestros gobernantes, para los nuevos que habrán de tomar el cargo también. Te pedimos dirección y sabiduría, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría a nosotros también para la obediencia, para la sujeción. Pero también, Señor, para analizar, para pensar, danos entendimiento, te lo suplicamos, que seamos de bendición. En Cristo Jesús. Amén.